La deuda pública chilena, o sea, lo que el Estado debe a nivel internacional y que finalmente terminan pagando todos los trabajadores, todos nosotros, todas las familias, aumentó nuevamente y está llegando a su nivel más alto desde 1991. No para de dispararse la deuda y no da señales de que va a bajar, viéndose, y muchos advierten con algo de peligro, como mes a mes está aumentando mucho el gasto, mucho la deuda y que eso puede tener consecuencias. Porque eventualmente, aunque Chile todavía tiene reservas, todavía puede llegar a acuerdos, vamos a empezar a depender de o países como China para pedirles dinero o de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es algo que muchos países caen, un ejemplo es Argentina, pero que tiene serias consecuencias para el ciudadano común y corriente de nuestro país. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Santiago León, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Tal como informó el mostrador, y en realidad estos son por datos de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto del Estado de Chile, el gasto se está disparando. Y tanto así que la deuda cerró este año 2021 con deudas a punto de vencer, de llegar a vencimiento con muchas organizaciones a nivel internacional y con un nivel de deuda que es el más alto desde 1991. Y que esto es un poco peligroso, ¿no? Porque algo que están advirtiendo es que todos los meses la deuda no para de crecer. Y mes a mes, en el último tiempo, se está informando que la deuda está aumentando entre un 20 y un 50% junto al gasto público en mes tras mes. O sea, cada mes que pasa aumenta entre un 20 y un 50% el gasto público y por lo tanto hay que endeudarse más y más. Tanto así que el dinero que dejaron aparte para gastos de emergencia para el siguiente gobierno ya no alcanza. Nos estamos endeudando cada vez más. Ahora, la pregunta es si esto es muy grave y por qué es. ¿Es grave? Sí. Ahora la pregunta es por qué. Uno diría, si yo soy una persona común y corriente en mi día a día, ¿qué me afecta que el Estado se endeude más, no? Y esto es como cuando una persona, por ejemplo, está por su casa y tiene una tarjeta de crédito y tiene que endeudarse, ¿no? Cuando tú tienes un cupo al inicio de una tarjeta de crédito y te pones a gastar, los primeros veces que lo usas es maravilloso porque estás gastando y gastando y te puedo comprar cualquier cosa, me puedo pagar cualquier cosa, total, me estoy endeudando pero lo pago después. Pero eventualmente llega el momento de pagar. Y eso viene con la deuda. Y con los países es algo muy similar. Y cuando uno paga hay consecuencias. Ahora, con países no es igual que con personas, pero igual tiene consecuencias. Porque ahora lo que está haciendo Chile es que está gastando y gastando y gastando. Y nos está sacando a todos nosotros mucho dinero en nuestros bolsillos con los impuestos, ese robo legalizado. Pero no alcanza con eso. No alcanza tampoco con los impuestos. Entonces se está endeudando a nivel internacional. Y por ahora, eso va a mostrar como que, bueno, se pueden hacer todos estos gastos y dar bonos y subsidios y el gasto estatal, pero eventualmente hay que pagar. Y lo que empieza a hacer Chile es que se empieza a endeudar, entonces le empieza a pedir organismos internacionales. Y como Chile históricamente era un país que pagaba bien, o en algunos casos hasta prestaba plata a comienzos de los 2000, bueno, se le presta y no hay problema. Pero después, si seguimos gastando más, bueno, hay que pedir más plata. Y mientras más plata se pide, menos confiables nos volvemos como país. Inevitablemente, y esto es un proceso que va a tardar años, pero que ya vemos que estamos dando los primeros pasos en esa dirección, uno empieza a pedirle más plata, hasta que eventualmente uno le dice no te vamos a prestar más. Y ahí que uno empieza a ir. Empieza a ir a organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o a países como China. Y todos esos organismos o países te van a prestar plata, claro que sí. Esto es lo que hacen los argentinos. Dicen, por supuesto, te podemos prestar, pero el préstamo no es gratis, hay que dar algo a cambio. Y si uno le pide a China, te dicen, por supuesto que te doy. Pero mira qué bonitos se ven esos recursos naturales, ahora me los pasas a mí. Qué bonitas se ven esas carreteras, ahora me los pasas a mí. Mira que justo tienes un espacio vacío ahí, que ahora hay una base militar. Y eso me sigue, hay consecuencias. Y después también pasa algo como, hoy necesito hacer presión a un país como Estados Unidos. Vas a tener que apoyarme porque me des plata y si no te lo corto, te bloqueo y te destruyo económicamente. Eso sí le pides a China. O uno le puede pedir dinero al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Que es como una estafa piramidal eso, porque nosotros como país, al igual que muchos países del mundo, imprimimos plata, genera su inflación,
y le pasamos un porcentaje de esa plata a esos organismos mundiales que después acumulan ese total y nos prestan nuestro propio dinero de vuelta. ¡Qué maravilla! Pero bueno, te piden dinero uno a esos organismos y lo que termina ocurriendo es que te lo prestan, sí, pero a cambio te dicen, oh, bueno, te lo presto, pero tienes que mejorar tu situación, así que vas a tener que subirle los impuestos a tu población, a subir el IVA, a subir el impuesto específico al combustible, y así cosas de ese estilo. Entonces empieza a llegar siempre con consecuencias, empieza a generar una situación de dependencia y de decadencia permanente que hace que la calidad de vida de las personas empeore, porque ahí el Estado no empieza a sacar más plata a nuestro bolsillo, empieza a empeorar la situación y aumenta la pobreza. Ejemplo de lo que estoy diciendo, que es un proceso lento, no rápido, pero que estamos empezando, Argentina, al otro lado de la cordillera. Aunque no son los únicos, muchos países africanos también tienen esa situación y países muchas veces que han caído en gastos masivos tienen situaciones similares. Y esto sigue aumentando por una serie de razones y va a seguir aumentando también a futuro. Ha aumentado por la cantidad del IFE, los subsidios, los bonos que se siguen dando, el aumento también de gasto público con más funcionarios públicos, más ministerios que van creando, mayores intervenciones estatales, mientras más grande el Estado más gasta. Y va a seguir aumentando por situaciones como la la demanda que perdió Chile a nivel internacional, en la cual se le acaba de condenar a pagar la deuda histórica a los profesores, que es una cantidad brutal de dinero que al final lo vamos a terminar pagando todos nosotros de nuestro bolsillo, por decisiones de políticos en su momento. Es una maravilla como los políticos deciden cosas y después ¿quiénes lo pagan? No los políticos, nosotros. O casos como la nueva ley de pensiones que presentó Piñera, que desde el extranjero decían que va a significar toda esta la pensión solidaria y estos gastos que suenan muy bonitos, va a salir del bolsillo de los trabajadores y va a significar un gasto masivo que no se sustenta con los impuestos que paga la población y por lo tanto empieza a generar más deuda. Y se espera que con el gobierno de Boric se haga más reforma en esa dirección de mayor intervención estatal, que también van a costar una brutalidad de dinero que se va a pagar de nuestro bolsillo con más impuestos, o sea, todo va a ser más caro, o también se va a terminar pagando con deuda internacional. Entonces, estos son señales de algo que muchos están advirtiendo que todavía no se va a dar en el corto plazo, pero vamos a ver en el mediano y largo plazo, de que mientras más está aumentando la deuda, mientras más está aumentando toda esta situación de gasto público, de gasto del Estado, que al final lo financiamos nosotros o con deuda, va a terminar generando, primero, que empeore la imagen de Chile a nivel económico, pero también que empecemos a depender o de países o de organismos internacionales. ¿Y eso no es el fin del mundo? No. ¿Pero empeora la calidad de vida? Sí. Ahora, no. En los próximos años tampoco. Pero esto es algo que uno va a empezar a ver en 5, 10, 15 años. Y aunque en el corto plazo muchos no lo van a notar y hasta puede que vean mejorar su situación temporalmente, en el mediano y largo plazo va a generar problemas. Ahora yo sé que este tipo de cosas uno las menciona y muchos van a decir, bueno, no importa si eso es a futuro lo que va a pasar. Pero cuando estemos ya en 5, 10 o 15 años ahí va a ser como, ah, sí, era un problema. Que igual lo que pasó en Argentina, al inicio todos decían, bueno, ahora es popular, con este gobierno damos todas estas cosas, va a ser bueno, da igual. Y va a ser un problema de después. El tema es que el después llega eventualmente y cuando uno llega y dice, uff, estamos en una situación compleja, ¿no? Entonces lo ideal sería, para mejorar tanto la calidad de vida de la población como impedir que ocurran estas cosas, uno, bajar el gasto y bajarlo especialmente en cosas innecesarias como los ministerios que han creado adicionales o eliminar muchos de los que ya existen, como también los altos sueldos de políticos, digo yo, como también el caso de gasto militar que se dan casos de corrupción y disminuirlo, eso también, como también los casos masivos de corrupción, como también la infiltración narco que también significa gasto estatal. Una serie de cosas. Uno también podría empezar a hacer legalización de drogas para de esa manera bajar el gasto en la guerra contra las drogas, que no la ganan y la siguen perdiendo y gastan más y muere gente además, y con eso bajan los gastos. Y al mismo tiempo que bajan los gastos y así no se endeudan, esa plata debería, en vez de pasar a otros elementos del Estado en que se lo gastan en más tonteras, pasar al bolsillo de la ciudadanía, de los trabajadores. Entonces sí recibirían de vuelta su dinero, que no sería un bono, porque un bono es un regalo a costa de otro. Es una cosa bastante, yo creo, ilegítima porque se saca con el bolsillo de una persona con impuestos, un robo legalizado para pasárselo a otro y el político saca su cuota. Y con esta otra opción estarían recibiendo las personas más dinero todavía, pero no sería un bono que sale de alguna parte, sino que sería una restitución a las personas del dinero que legítimamente les corresponde. Porque todos esos gastos, todos esos privilegios de político, todos esos gastos de ministerio, todas esas situaciones salen del bolsillo de cada uno de nosotros, con impuestos que pagamos todos los días. Por ejemplo, el pan, más de un tercio de su precio es impuesto, porque entre el 19% que es IVA y el 12% que es el impuesto a la harina, más otros impuestos que de manera secundaria lo afectan, como el del combustible, etcétera, lo es. Si tú compras cigarrillos, más del 85% del precio es puro impuesto, medicamentos,
más de un quinto también puro impuesto. Combustible, más de la mitad, cerca de un 60% de impuestos y así suma y sigue. Entonces al final todas esas cosas no es que te estarían pasando plata porque sí, te estarían devolviendo tu propia plata. Y ahí es cuando uno se da cuenta que aunque te digan que el Estado da esto y lo otro, uno la cantidad de dinero que le sacan de su bolsillo todos los días, en total, si uno suma todo el dinero que le van sacando, es mucho más que lo que el Estado te da. Y además el Estado da de mala calidad. Y si eso se lo devolvieran a la población, todos tendrían más dinero en su bolsillo, que sería bastante más que los beneficios que reciben por el Estado. Y además, todo sería más barato, porque no tendría regulación, no tendría impuestos. Entonces, sin los impuestos ya de por sí sería más barato. Sería mejor para todos. ¿Pero por qué no se hace? Porque a los políticos no les conviene. Porque al final tener el Estado es tener un monopolio del poder. Si al final el Estado es un monopolio. Entonces, ¿qué hace? Los políticos se benefician, sacan su tajada, te dicen que te dan algo. Y en realidad te sacan más dinero del que te dan de vuelta, pero a cambio sacan una tajada entre medio. Pero la gente no se da cuenta que está pagando tanto, entonces creen que le están regalando algo. Es básicamente un esquema de manipulación en muchos casos, en que los políticos toman un monopolio con un control de la fuerza y así dominan a la gente. Es un tema de lucha de poder. Pero es un proceso en el que estamos avanzando en la dirección de más deuda y que nos empieza a acercar cada vez más a otros países latinoamericanos con problemas similares. ¿Pero qué les parece este masivo aumento de la deuda que se advierte y que a todos parece no importarles para nada y que va a tener consecuencias no ahora, pero sí en un mediano y largo plazo? Entonces coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.